anillos de Kaiser-Fleischer, que es una manifestación oftálmica de los depósitos de cobre. Podemos tener manifestaciones renales como aminosiduria, nefrolitiasis, esqueléticas y hasta pancreatitis y hipoparatiroidismo, alteraciones menstruales, infertilidad, abortos. Como ven, nos puede dar cualquier cosa porque el cobre se puede depositar en cualquier órgano diana del cuerpo. Una de las manifestaciones que en general se dan en pacientes menores de 20 años es que la enfermedad de Wilson debute como una insuficiencia hepática aguda. Es muy frecuente o es más frecuente en adolescentes, en el sexo femenino. Sí. Perdón, le interrumpo. Hay un compañero que también va a entrar ahora. Está esperando que Sí. la gente. Ahí está. A ver si así lo puedo ver igual. Bueno, como les decía, una de las manifestaciones en las cuales tenemos que sospechar de la enfermedad de Wilson es cuando tenemos un paciente que debuta con una insuficiencia hepática aguda. Una de las cosas que nosotros pedimos siempre a los pacientes con falla hepática es la ceruloplasmina y la cupremia, que si bien son marcadores que no nos ayudan mucho en la falla aguda, porque al hígado no funcionar y al no tener reservas no son marcadores muy fidedignos, tenemos que pensar en la enfermedad de Wilson cuando tenemos una anemia hemolítica sin CUMS positiva, GPT poco elevadas, porque nada más tenemos GPTs con de 2 a 10 veces el valor normal, y la GOT mucho más elevada que la GPT con FAL poco elevada. Estas son algunas de los indicios que nos pueden hacer sospechar que en una insuficiencia hepática aguda podemos pensar en la enfermedad de Wilson. Pero acuérdense que se puede presentar de muchas formas. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de la enfermedad de Wilson? Primero y principal, como siempre, la clínica, las manifestaciones hepáticas, si tenemos una falla hepática, la citis. Una forma de diagnosticarla son los anillos de Kaiser-Fleischer, que se hacen a través de una evaluación oftálmica con lámpara de hendidura, en las cuales nosotros le tenemos que pedir especialmente a los oftalmólogos que nos lo busquen. La relación ALT-AST. Y lo más importante que ahora vamos a hablar es el test del metabolismo del cobre, que se basa en especialmente 3 pruebas, que es la ceruloplasmina, la cupremia y la cupruria. Una vez, este es como el primer paso para arribar al diagnóstico, después estaremos en los test moleculares y finalmente la biopsia hepática. Pero la enfermedad de Wilson, como ustedes notan, se debe pensar en cualquier persona que tenga alteraciones hepáticas sin causa conocida, especialmente en aquellas personas jóvenes que también presenten alteraciones neurológicas o psiquiátricas. Y la práctica, el diagnóstico se basa en la combinación tanto de las manifestaciones clínicas como las pruebas de laboratorio. Para eso se hizo un score, que es el Ferenczi Score, que tiene un 93% de sensibilidad y un 91.6% de sensibilidad, y que se los voy a mostrar, y es el que nos ayuda un poco a arribar al diagnóstico de la enfermedad de Wilson. Este score se basa en signos y signos típicos de la enfermedad y en otros tests, como yo les decía. Los anillos de Kaiser-Fleischer, como ven, son un signo muy importante en el cual si están presentes nos dan puntos, los síntomas neurológicos, y una de las cosas que a nosotros más nos ayuda a averiguar si es enfermedad de Wilson es la ceruloplasmina sérica. Ceruloplasmina séricas menor a 0,1 gramo litro, o en general en nuestros laboratorios es menor a 10 miligramos litro, son las que son altamente sospechadas de enfermedad de Wilson. La anemia hemolítica CUMS negativa, como también les decía, todo esto nos va sumando puntos, y con 4 más puntos nosotros ya tendríamos el diagnóstico confirmado de enfermedad de Wilson. Hay otros test que nosotros pedimos y que en los scores se encuentran, como la biopsia hepática, que si bien es muy difícil de realizar, a veces ante la ausencia de elementos muy contundentes la terminamos utilizando como métodos de diagnóstico. La cupruria, que es importante realizarla en ausencia de una hepatitis aguda, porque si tenemos una hepatitis aguda de por sí se va a liberar más cobre y vamos a tener la cupruria aumentada. Y por supuesto el test genético. Si nosotros ya tenemos un test genético en el cual se observan las mutaciones en ambos cromosomas, ya tenemos el diagnóstico confirmado. ¿Qué le tenemos que pedir a un paciente en el cual sospechamos que tiene enfermedad de Wilson? Primero tenemos que evaluar su función hepática. Como les decía, suelen tener bilirrubinas altas, transaminasas moderadamente elevadas, fosfatasa alcalina baja, y un ratio FAL bilirrubina total menor a 1, porque la FAL es bastante baja. Entonces, cuando nosotros miramos un laboratorio, como ustedes bien saben, un laboratorio hepático, nos ayuda a pensar en si es solo hepatitis, si es una hepatitis colestásica, y acá tenemos algunas pistas que nos pueden ayudar con las transaminasas, con la bilirrubina y con la FAL. La ceruloplasmina
como nuestro gran héroe para diagnosticar la enfermedad de Wilson, pero tenemos que pensar que es sintetizada por el hígado y es un reactante de fase aguda. Entonces, a veces en fallas hepáticas, cuando el hígado no nos la sintetiza, puede estar disminuida por la falla hepática y no per se porque sea una enfermedad de Wilson. Como les decía, menor a 10 miligramos de decilitro es de alta sospecha, pero el valor normal no excluye el diagnóstico porque en general puede estar presente, por ejemplo, con disminuida cuando hay una falla o aumentada ante una infección porque es un reactante de fase aguda. Otra de las formas que tenemos de diagnosticar la enfermedad de Wilson es la cupruria. La cupruria siempre se hace en orina de 24 horas y lo que tiene es que suele estar disminuida en proporción a la ceruloplasmina disminuida. Entonces, si tenemos ceruloplasmina muy baja, la cupruria tal vez no desbaja. En las injurias hepáticas severas, al igual que la ceruloplasmina, no nos sirve como marcador porque puede ser normal. Y en los que si el hígado se rompió justo, si tenemos una falla hepática en la cual se está liberando mucho cobre, puede estar aumentada. Entonces, son test que nos sirven para el diagnóstico a través del tiempo, pero no tanto para las injurias hepáticas agudas. La cupremia también aumenta en cualquier falla de las colestasis clónicas, es más útil para el seguimiento que para el diagnóstico en sí. Y el cobre en el parénquima hepático, si bien es un método para llegar al diagnóstico, la distribución del cobre no es homogénea, por lo cual en general necesitamos biopsias bastante grandes, o sea, cuñas hepáticas. No nos sirven tanto las funciones biopsias que realizamos nosotros, porque al ser heterogénea podemos justo no agarrar una parte en la cual haya cobre depositado. Entonces, estas son más o menos las pruebas que nos ayudan para el metabolismo del cobre para arribar al diagnóstico de Wilson. La ceruloplasmina normal es de 20 a 40, menor a 20 es sospechoso, menor de 10 es altamente sospechoso. La cupruria en 24 horas debería ser menor a 40 microgramos. Si es más de 100, es decir, si está aumentada, podríamos pensar que tenemos una enfermedad de Wilson. Y lo mismo con el contenido de cobre en el hígado, menor a 50 de peso seco o mayor a 250 ya sería sospecha de Wilson. Esto es importante que los patólogos lo sepan hacer porque tiene una técnica especial, entonces hay que avisarles o hay que pedirlo especialmente cuando tenemos la sospecha de enfermedad de Wilson. Como les decía, en la biopsia no hay cambios histológicos específicos, se pueden observar tanto esteatosis micro como macrovascular, que a veces nos ayuda a pensar un poco más en el diagnóstico de enfermedad de Wilson. Podemos encontrarnos con necrosis hepatocelular o también puede llegar a tener alteraciones típicas de la hepatitis autoinmune. Entonces, la única forma o lo que más nos sirve para tener un diagnóstico certero de la biopsia es la medición del cobre en peso seco. Y con la progresión, por supuesto, como en toda hepatopatía crónica, encontramos fibrosis y cirrosis ya a partir de la segunda década de vida, usualmente macronodular. Entonces, un paciente que a ustedes les llegue adulto con una cirrosis o con una fibrosis puede ser a causa de la enfermedad de Wilson. El diagnóstico molecular, el genético, que como les contaba al principio, se conocen más de 500 mutaciones y no todos los cambios causan la enfermedad. La mayoría de los pacientes son heterocigotas, que quiere decir que poseen dos mutaciones diferentes. En un 30% solo se detecta una mutación causante de la enfermedad y hay un 17% de la población que al momento no se detecta ninguna mutación conocida. Pero como ustedes ven, puede tomar meses el diagnóstico, especialmente en nuestro país, en el cual a veces arribar al genético de Wilson no es tan sencillo, pero se recomienda en todo paciente en el cual lo sospechemos y, por supuesto, para facilitar siempre el screening familiar. Hay ciertas poblaciones en las cuales mutaciones ya conocidas, entonces se pueden hacer pruebas alelo específicas. En Japón o en Corea o en España ya tienen un mapeo de su población, entonces ya hacen las pruebas alelo específicas. Si el resultado es homocigosis o heterogosis compuesta de dos alelos que ya sabemos que causan la enfermedad, el diagnóstico es seguro. Si se detecta una sola mutación, solo se considera el diagnóstico si tiene enfermedad hepática o neurológica, es decir, si ya tiene manifestaciones clínicas. Y en los sujetos asintomáticos, una sola mutación debe interpretarse de que se trata como un sujeto heterocigoto y seguir estudiándolo o seguir guardando, es decir, controlándolo para ver si en algún momento aparece algún síntoma que nos haga arribar el diagnóstico. El diagnóstico molecular se basa en la identificación de variantes patogénicas bialélicas para el ATP7B.
Es un test de gen único, es decir, que se hace un análisis secuencial de este gen, se pide así, análisis secuencial del ATP7B, y después se busca primero las mutaciones ahí en el gen, después se busca si hay alguna lesión o duplicación específica, si es que no se halló primero en la secuenciación una variante patogénica. Se puede, como les decía, se puede realizar análisis dirigidos en poblaciones europeas específicas. En general lo hacen los europeos y los asiáticos. Nosotros pedimos panel multigenético que incluya el ATP7B. Y ahí se empiezan a utilizar estudios genéticos más complejos en busca de algún otro tipo de alteración en este gen. Pero la forma más sencilla de ponerla es panel multigenético que incluya el ATP7B. Ahora, ¿qué hacemos si nos viene un paciente que tiene un familiar que tiene enfermedad de Wilson? O si tenemos un paciente con enfermedad de Wilson y tenemos que solicitarle el screening familiar. El screening familiar se debe hacer en todos los familiares de primera línea. El examen físico es muy importante, por supuesto, la anamnesis, si tienen ictericia, enfermedad hepática o algún compromiso neurológico sutil. A todos los pacientes para el screening familiar les pedimos el examen oftalmológico con la lámpara de hendidura. Un laboratorio en el cual le pedimos, por supuesto, hepatograma, ceruloplasmina, cupremia y cupruria. En la biopsia, solo en casos en los cuales tengamos altas sospechas, si no, no los hacemos. Y lo que sí tenemos que pedir, siempre que esté disponible, es el test molecular, porque es el que más nos va a acercar al diagnóstico. Entonces, si tenemos un paciente con diagnóstico seguro, a los parientes, a los hermanos, se los estudia a todos. Si tenemos la posibilidad de hacer el test molecular, listo. Le hacemos el test molecular y con eso vemos si llegamos al diagnóstico, si tienen las mismas dos mutaciones o si tiene algún otro diagnóstico. Si tienen las dos mutaciones, ya tenemos el diagnóstico establecido. Ahora, si no tenemos la posibilidad de hacer el diagnóstico mediante el genético, ahí sí los empezamos a usar. Cuidado con los chicos, con los hijos de este tipo de pacientes, porque los menores de 2 años, en realidad entre los 2 y los 4 años, se cree que todavía no tenemos los depósitos suficientes de cobre o no tenemos clínica como para llegar al diagnóstico. Entonces, se cree que se debería empezar a estudiar a los pacientes a partir de los 4 años, que se puede hacer la evaluación oftalmológica, pedir los hepatogramas y los test hepáticos, ceruloplasmina, y cuando empiezan a controlar esfínteres, que en general es a partir de los 6 o 7 años, se puede hacer la cupruria durante 24 horas. Ante alguna anormalidad bioquímica o una ceruloplasmina baja o alguna cupruria elevada, ahí sí podemos pedir la biopsia hepática, siempre y cuando, repito, no podamos acceder al test genético. En cuanto podemos acceder al test genético, es nuestro test de elección, nuestro gold standard, que nos ayuda a despejar todas las dudas acerca del diagnóstico. Algunas de las cosas en las cuales todavía se está empezando a estudiar es cómo se maneja la enfermedad de Wilson en la infancia, porque como les decía, son pacientes muy pequeños o hijos de pacientes con enfermedad de Wilson que todavía no tenemos el tiempo o la línea de tiempo como para que ya presenten sintomatología de enfermedad de Wilson. Entonces es muy importante el test genético molecular, porque esto ya nos puede ayudar a determinar si tienen o no tienen la enfermedad. ¿Y qué hacemos con estos chicos? ¿Los tratamos o no los tratamos? Es muy controvertido, ya que los niños necesitan zinc y cobre para su neurodesarrollo. Entonces todavía está en duda o están evaluándolo los expertos si está recomendada la terapia con zinc para los niños que son asintomáticos. Porque si bien puede prevenir el depósito de cobre y de esta forma prevenir el daño que se haga a los órganos diana, también tenemos que encontrar un equilibrio para asegurarles el neurodesarrollo adecuado a estos niños. Y ahora se están evaluando, como parte de nuestro screening neonatal, ver si se incluye la enfermedad de Wilson para estudiarla. Pero bueno, está en debate todavía en todo el mundo, todavía no hay conclusiones y no hay guías acerca de cómo es el manejo de los chicos con enfermedad de Wilson de diagnóstico muy temprano. Bien, ¿qué tipo de tratamiento tenemos? Tenemos varios tratamientos. Tenemos el tratamiento con las sales de zinc, con la depinicilamina y la trentina. Son los 3 tratamientos que tenemos disponibles. En chicos se utilizan de acuerdo a la presentación que tengan, si son asintomáticos o si tienen clínica. Pero estos son los 3 tratamientos disponibles que tenemos hoy en día para el tratamiento de la enfermedad de zinc.
Todos son de muy... Espera, Salva, anda con papá. Perdón. Ahora un segundo. Las tres son drogas que no tienen una absorción muy fácil y que presentan efectos adversos con baja tolerancia, entonces a veces es difícil, son difíciles de administrar. Pero bueno, tenemos el tratamiento según la clínica que presente cada paciente. Entonces, si tenemos enfermedad hepática sintomática, ya sí o sí tenemos que utilizar la D-penicilamina, y en caso de que la D-penicilamina no se tolere por los efectos adversos que presenta, que en general hasta un 25% de los pacientes lo presentan, ya podemos pasar a la trientina. En enfermedades neurológicas se recomiendan las sales de zinc, en los asintomáticos también se recomiendan las sales de zinc que inhiben la absorción, y en las fases de mantenimiento podemos usar cualquiera de los dos, o los quelantes, que son la D-penicilamina y la atretina, o las sales de zinc que inhiben la absorción de cobre. Entonces, de acuerdo al tipo de paciente que tengamos, es el tratamiento que vamos a elegir. El último de los tratamientos que tenemos cuando ya el paciente nos llega con una cirrosis avanzada, fallan los tratamientos tanto con quelantes como con los que inhiben la absorción de cobre, es el trasplante hepático. El trasplante de por sí ya corrige el efecto metabólico en el hígado y puede iniciar la normalización del metabolismo. El trasplante hepático en los pacientes con enfermedad de Wilson tiene una supervivencia de 87% a los 5, a los 10 y a los 15 años. Y tiene mejores resultados si se trasplanta por cirrosis que si se trasplantan en el momento de la insuficiencia hepática aguda. Se ha hecho un índice para ver cuándo trasplantar este tipo de pacientes, que es el King's-Wilson Index, que es el que se utiliza para la evaluación pronóstica y la decisión del momento más oportuno para realizar el trasplante. Se basa en parámetros del laboratorio, en la bilirrubina, en el RIN, en la ACT, en los leucocitos y en la albúmina, y tiene una sensibilidad del 93%, con una especificidad del 98%, con un test o con un valor predictivo positivo del 93%. Entonces es un score que al momento del trasplante a nosotros nos es muy útil para terminar de definir cuándo es el mejor momento para trasplantarlos. Mayor de 11 puntos es un alto índice de que el paciente necesita trasplante y que lo necesita a la brevedad. El seguimiento, bueno, el seguimiento es bastante estricto en las primeras semanas al inicio de la terapia, especialmente al aumentar la dosis de la penicilamina, porque como yo les dije, la penicilamina tiene bastante mala tolerancia, entonces siempre se comienza a mitad de dosis y a medida que van aumentando, a medida que el paciente la va tolerando, se va aumentando la dosis de penicilamina hasta llegar a la dosis exacta de cada paciente. El seguimiento se hace por lo menos una vez por la semana hasta 3 meses, después se empieza a hacer de 1 hasta 3 meses hasta que logran la remisión, y después ya se pueden espaciar los controles cada 3 o 6 meses. El seguimiento se hace con el examen físico, con un laboratorio en donde se evalúa siempre el cobre, la cupremia, la ceruloplasmina y el hepatograma. Y la cupruria siempre se utiliza anualmente y porque es muy útil para ver si hay adherencias al tratamiento y nos ayuda a ajustar la dosis de los pacientes que estamos utilizando los quelantes, porque nos ayuda a ver cuánto el paciente está adhiriendo o no está adhiriendo. Entonces, las pautas de monitorización terapéutica es, por ejemplo, con la de penicilamina, primero se controla la eficacia, como les decía, con la cupruria en 24 horas, y después se controla la toxicidad. Tiene toxicidad a nivel de la médula ósea, por lo cual hay que hacer hemograma, tiene toxicidad a nivel renal, por lo cual hay que evaluar la función renal, y hay que hacer una orina para evaluar proteinúria. Al principio, una vez por semana durante el primer mes, y después se van espaciando los controles. El zinc no necesita controles de toxicidad porque solo inhibe la absorción de cobre, pero sí podemos hacer cupruria y evaluar el zinc en 24 horas para ver la adherencia. Estas son las dos principales terapias y esta es la forma de controlarles, tanto la eficacia como la toxicidad. Pero recuerden que los quelantes tienen muy mala tolerancia y en general los pacientes no la toleran. Presentan náuseas, vómitos, dolores abdominales y muchas veces lo tenemos que suspender por la mala tolerancia a los mismos.
Y de acuerdo a los valores que nosotros tengamos de esa cupruria, podemos evaluar si el paciente está teniendo una buena adherencia al tratamiento o no. Si tenemos en las cuprurias de 24 horas valores mayores a 250, podemos asumir que el tratamiento es óptimo. En cambio, si tenemos valores bajitos, o sea, si estamos tratando a un paciente con un quelante y tenemos cuprurias de 24 horas altas, podemos asumir que el tratamiento es óptimo. Al revés, si lo tratamos con zinc que inhibe la absorción, tenemos que tener cuprurias muy bajas, ¿sí? Entonces, esta es una forma, a través de la cupruria de 24 horas, de evaluar adherencia, que nos suele ser muy útiles en pacientes adolescentes en los cuales no estamos seguros de que estén adheriendo al tratamiento de manera correcta. La enfermedad de Wilson sin tratamiento es mortal, la mayoría fallece por el trasplante hepático. Como les dije, el score pronóstico mayor a 11 es fatal sin trasplante. Con el tratamiento adecuado el pronóstico es muy bueno, similar a la población de la misma edad, siempre y cuando no haya cirrosis al momento del diagnóstico. Tiene una mortalidad en los pacientes de 8 a 16 años del 8%, que está relacionado siempre con la edad del diagnóstico, el grado de afectación hepática y neurológica que tengan, los recursos económicos, la adherencia al tratamiento y, por supuesto, la accesibilidad a la consulta. En general, la función hepática de los pacientes mejora a 1 o 2 años de que comenzaron el tratamiento. Y los síntomas neurológicos, que los pacientes que tienen síntomas neurológicos son parcialmente reversibles, pero hay que tener en cuenta que pueden empeorar al comienzo del tratamiento. Pero en general tienen buenas expectativas de vida, al igual que aquellos pacientes que presentan compromiso hepático. Entonces, para concluir, la enfermedad de Wilson es una enfermedad rara que se produce por el acúmulo excesivo de cobre en el organismo, por una mutación del gen ATP7B, que es el responsable de la codificación de la proteína transportadora de cobre. El cobre, como órganos dianas principales, es el hígado y el cerebro, pero recordar que puede tener manifestaciones a nivel de todo el organismo. Si bien tiene una baja prevalencia, su expresividad clínica es muy variada y la ausencia de un marcador diagnóstico muy sensible y específico hacen que sea una enfermedad de muy difícil diagnóstico. Como yo les decía, es una enfermedad simuladora y es muy difícil a veces arribar al diagnóstico. Terminamos teniendo un montón de pacientes con sospecha de enfermedad de Wilson que no podemos realizarle el genético y en el cual no terminamos de arribar nunca al diagnóstico. Por su baja prevalencia, todavía no se han hecho estudios aleatorizados que determinen el papel de distintos agentes terapéuticos, si bien ahora a nivel europeo se empezaron a probar y se están haciendo ciertos estudios para terapia génica. Y como les dije, es imprescindible el cribado en familiares de primer grado para buscar las mutaciones genéticas. He dicho, cierren las puertas. Hay terapias futuras, hay terapia génica que está en estudio, hay trasplante celular, hay algunas nuevas drogas que hacen que se excrete el cobre por vía biliar, pero bueno, todos estos están en fase de estudio en adultos y principalmente en aquellos que tienen más manifestaciones neurológicas y psiquiátricas. Pero bueno, esperemos ahora en el futuro ver si se encuentra algún nuevo tratamiento para la enfermedad de Wilson que nos ayude a mejorar tanto la adherencia como la efectividad del tratamiento. Bueno, creo que hablé muy rápido en esta primera parte. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Tuvieron algún paciente con enfermedad de Wilson, con sospecha? En adultos, creo que tuve uno. Sí. Pero no se le hizo test genético ni nada de eso. Y no supimos nunca si tenía de pronto algún familiar comprometido. Sí. Y sabían que o conocían de la existencia de la ceruloplasmina, la piden a los pacientes con hipertransaminemia, conocían de la enfermedad. El seguimiento se lo hicieron más que todo por consultorio interno. Ese paciente lo tuve en internación hace como 3 años y después no supe si le hicieron ceruloplasmina o no. Nosotros ahora en pediatría ya está incorporado como test como test esencial ante una hipertransaminasemia de 6 meses en la cual no encontramos causa. Lo pedimos a la misma altura en la cual en general pedimos los proteinogramas y los anticuerpos para hepatitis autoinmune. Ya pedimos la ceruloplasmina y la cupremia, que se hacen en sangre y que son fáciles de acceder. Ya la cupruria la pedimos cuando tenemos algún elemento más que nos haga sospechar de que es enfermedad de Wilson. Pero
La ceruloplasmina de verdad es de fácil acceso, se hace en muchos laboratorios y ante pacientes con hipertransaminasemia, con algún síntoma o signo neurológico o psiquiátrico en el cual no tengamos causa de su etiología, la pueden pedir y es de bastante fácil acceso. Teniendo ceruloplasmina positiva, ¿toca hacer biopsia sí o sí o no? No, en general depende a lo que tengas acceso. Con la ceruloplasmina baja, lo primero que tenés que hacer es pedirle la cupruria de 24 horas, que es bastante fácil acceso. Si la cupruria te da elevada, a veces ya con la cupruria y la ceruloplasmina y algún signo clínico como los anillos de Kaiser-Fleischer o algún síntoma neurológico, ya con eso vas sumando puntos que te permiten arribar el diagnóstico. La verdad que la biopsia nosotros siempre la dejamos para el final, no es de los estudios que pedimos primero. Siempre intentamos antes conseguir el genético porque es muy difícil de realizar, la distribución del cobre es muy heterogénea, entonces no siempre obtenemos resultados de la biopsia. Si la hacemos y tenemos alguna sospecha de que puede ser otra enfermedad, como a veces tiene presentaciones muy parecidas a las hepatitis autoinmunes, hacemos la biopsia para descartar también una hepatitis autoinmune. Y ahí nos encontramos con esteatosis, no nos encontramos con signos de interfase o con plasmocitos que nos hablen de algo autoinmune, y ahí nos hace sospechar o pensar un poco más que podría tratarse de una enfermedad de Wilson, y ahí recién